¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión aquí en el canal Gentita Bella. Y pues bueno, ya saben, llegó un nuevo evento, el Huerto de Melocotón. Prácticamente, gentita, es un nuevo evento que ya lo hemos visto en otros juegos que ha desarrollado, pues, bueno, los desarrolladores de parte del juego. Ya saben que tienen otros juegos. Y en Survivor.io, gente, ya salió este evento igualmente, ¿ok? De igual manera,
vamos a explicar el funcionamiento, qué es lo que ustedes deben hacer. Obviamente ya hay jugadores que ya mandaron una guía especialmente de este evento, qué es lo que debemos hacer. Por ahora, gente, hay una guía inicial, ¿ok? Por ahora no tenemos que intercambiar ciertas cosas porque todavía se va a comparar el valor de qué es bueno intercambiar, etc. Pero por ahora tenemos una guía más que todo introductoria, ¿vale? Bienvenidos a todos los que nos apoyan por acá. Déjenme, voy a compartir en el grupo de Capibara, ¿ok? Déjenme, voy a compartir el link de la transmisión, ¿vale? Ojalá me agarre bien el link, gente. No sé por qué a veces... A ver, copio de nuevo. En vivo voy a poner. Si es que no carga bien el logo, gente. Bueno, ahí lo va a compartir. Perfecto, gente. Listo, déjenme acomodo todo esto. Les ofrezco una disculpa, gente. Hace unos momentos o minutos hicimos transmisión también. Solo que se cortó. Prácticamente se cortó la transmisión porque ya saben cómo es Windows. Si tú no actualizas antes de, no te avisa, y a veces la actualización, gente, surgió en ese momento, lastimosamente. Y me cortó todo el directo, gentita. Pero bueno, un saludito para el buen Moisés, Hybrid, Kevin Espitia, a la Ju, Adrián, el buen Nicolás, ¿cómo están? Andrés, bienvenidos a todos. Dice, ¿alguien ya entendió cómo funciona el evento? Claro que sí, no es nada complicado, gente, ya les vamos a explicar, ¿vale? El evento da de plantar y cosechar, vender y al mejor precio posible. Exacto, también, así es, gente. Los cultivos no vendidos se venden automáticamente. Tengo que vender sí o sí antes de que se actualicen los precios, tío Tony. Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Para que no se vayan a confundir en ciertas cosas, ¿ok? Déjenme pongo música de fondo mientras. Listo, gente. Bueno, agradecer a todos por el gran apoyo. Ya en el canal somos 1000 suscriptores, gente. Es un canal que lo inicié ya unos 3 meses atrás, más o menos, o 4 creo ya. Y ya hemos llegado a esos 1000 suscriptores. Sin duda se vienen cositas chéveres para el canal y sobre todo de aquí más adelante, ¿vale? Así que es importante, ¿ok? Bueno, como ya saben, cuando empieza a monetizar un canal ya empiezan a aparecer anuncios. Entonces, si en algún momento les aparece un anuncio y de alguna manera no escucharon alguna explicación importante, pues me lo hacen saber para ir a tope, ¿vale? Entonces es importante por todo esto. Vamos a ir por acá, gente. Vamos a ir a ver unas capturas. Déjenme nomás ver si desde acá lo puedo cambiar. Vamos a ver, reacción capi. Perfecto, ahí estamos. Bueno, como ya saben, el Modcader es un crack. Prácticamente él no sabe mandar ciertas estrategias. Por ahora, el Modcader menciona de que debemos gastar, por ahora como guía inicial, más adelante igualmente el día de mañana, o si no, si es que están en el grupo de WhatsApp del canal, prácticamente estará dando actualizaciones sobre esto. Toca gastar, gente, 6400 gemas para comprar las semillas, ¿vale? Entonces, una vez compras las semillas, empezamos a plantar. Esperamos el tiempo hasta que ya esté lista la planta y volvemos a plantar, ¿vale? Esperamos y repetimos. Hacer las misiones y repetir el paso 2. Hacer misiones dentro del juego, ya saben que nos permiten conseguir pues semillas y hacer otra cosita más para seguir pues sembrando y esperando a que esté la plantita y la cosechamos y así sucesivamente. El evento esta, gente, es tomar las semillas, sembrarlas y luego una vez esté lista la planta, la cosechas. Y por ahora tenemos que esperar más información. Esto quiere decir que no canjeen nada todavía de intercambios, etc, hasta averiguar qué mejor estrategia va con esto para que le puedan sacar el mejor rendimiento, tanto en gemas y entre otras cosas. Por ahora solo debemos gastar 600-400 gemas de forma inicial, ¿ok? Ahora, la venta de ítems. Te dice que el precio tiene un color, ¿ok? El color determina la rareza y dice solo se venden en precio morado y naranjado, ¿vale? Esto es una pequeña introducción para lo que yo les voy a explicar, ¿vale? Yo sé que algunos tal vez no entiendan esto de se vende dependiendo al color de la rareza, etc. Pero lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Déjenme abro por acá. Vamos a ir acá. Y perfecto. Listo. En pocas palabras, gente, ¿vale? En pocas palabras, no es nada complicado el evento. Miren, aquí lo voy a cosechar todo. Yo ya en la tienda, aquí hay una tienda, yo ya compré los 6400 gemas. Prácticamente son dos compras de 3200 y son 6400 gemas que debemos gastar
de forma inicial, ¿vale? No vayan a comprar más, solo gasten por ahora 6.400. Van a tener en total, serían 32 semillitas, ¿ok? Yo ya compré esas 32 semillitas y empecé a sembrarlas y ya he cosechado alguna cosa, ¿vale? Yo voy a empezar a sembrar, ¿vale? Sembremos. Por ahora solo utilicemos las semillas, ¿vale? No vayan a utilizar otras cosas más, ¿ok? Ahora, hay ciertas semillas que tienen más tiempo de duración y otras menos, ¿vale? Eso suele ser que tienen mejor valor, ¿ok? Ahora, lo que menciona es que nosotros debemos cumplir todas estas misiones, ¿vale? Esto supera el árbol celestial, todo eso ustedes ya saben. Lo clásico del evento, por ahora solo gastar 6.400 gemas en comprar semillas, luego sembrar y seguir completando misiones para seguir sembrando y cosechando, ¿vale? Importante en este punto, en la venta, gente, ¿ok? Se refiere que nosotros solo debemos vender los de categoría morada, ¿ok? Déjenme, voy a silenciar acá, de acá que está sonando, perfecto, listo. Solo debemos vender los que tengan esta categoría morada y dorada, ¿vale? No vayan a vender la que está en azul y la que está en color plateado. Solo estas, por ejemplo, esta que está en morada, yo la voy a vender. Mira, aquí puedes mencionar qué es lo que quieres vender. Por ahora, el precio unitario está en 417. Por acá Rausch está vendiéndole en 521, etc, etc. Por ejemplo, aquí vemos, la están vendiendo en 417, ¿vale? Podríamos darle así, vender esto. Por acá te dice vender a 2500, a 3126. Escogemos más que todo el valor un poquito más alto, ¿no? Por acá. Ya depende de ustedes por ahora. Pero por ahora, gente, solo vendan morados, ¿ok? Y de categoría dorada. Hay dos categorías. Por ahora, el azul y el verde no lo hagan, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, porque si no, van a salir en contra. Esta tiendita se va actualizando igualmente, ¿ok? Esto es cuestión de que se vaya actualizando la tiendita. Por mientras, eso es lo que deben hacer, ¿vale? No hay nada de complicaciones. Por ahora es lo que debemos hacer durante el evento. El tema de canje, ya voy a hacer también un video de qué es lo que ustedes deben canjear. Como ya saben, lanzaron los 3 artefactos que hacían falta. Y aquí viene algo importante, ¿vale? Un saludito para todos los que van llegando. Bienvenidos, gracias por el apoyo, gentita. Dale, Abraham, un saludito para ti, bienvenido, crack. Estos artefactos, gente, van a ser por ahora exclusivos de este evento, ¿ok? Dentro de unos meses, por ahí escuché de que estos 3 artefactos los van a añadir en la máquina Capi, ¿ok? Solo que si tú quieres aprovecharlos antes de que saliera en la máquina Capi, ya lo podrías aprovechar y sacarías de una vez ya los artefactos, ¿ok? Entonces, sacas el artefacto, por ejemplo, los que son susurrador les va de lujo este artefacto, ¿vale? Realmente es muy bueno. Esta chita pues está buena, ¿no? Cada vez que utilices olas de fuego, esto es más que todo para los que lleven así builds o equipamientos que son solo full fuego. Y por acá la habilidad se activa 10 veces. Gente no menciona de que debe activarse un rayo o un crítico o prácticamente el clásico activación de los artefactos, ¿no? Solo dice que la habilidad se activa acumuladamente 10 veces, ¿vale? No sabemos a qué se refiere esto. Voy a investigar un poquito más. Parece ser que va a ser un artefacto un poco genérico. Para todo tipo de arma va a tener algo significativo. Lo que veo es que hace bastante daño y te proporciona, dice, cuando el objetivo tiene un escudo, le puedes hacer más daño contra jugadores que llevan escudos. Este va a hacer mucho más daño a ellos, entonces va a estar bien, ¿ok? Por ahora les diría, no intercambien nada mientras sigan nomás. Es un evento de sembrar y cosechar. Les diría, el juego se adelantó mucho. No hace poco salió ya un evento y apenas terminó el evento, gente, lanzaron otro, ¿ok? Me parece algo interesante por ahora. Es un evento tranquilito, no hay que hacer nada más. Solo cosechar y nada más, gentita. Y luego seguir vendiendo al mejor precio. Esto es importante, ¿no? Traten de venderlo al mejor precio como está acá. Ok, esto es importante. Por acá me dice, yo tengo 417, me dice acá. Y lo puedo vender en 2502, por acá en 3126. ¿Vale? Entonces es importante, más que todo, el precio que menciona aquí, por unidad, ¿no? Entonces por acá
También podemos ver algunas de las reglas que tiene acá. Te dice que los cultivos se cosecharon. Ok, el cupón de árbol pateado. Ok, hay dos tipos de cupones, ¿no? Cierto. Por ejemplo, te van a dar los cupones estos, que son los de avanzados y los normales, ¿no? Los normales son los que canjeamos comúnmente y los avanzados pues son estos. Por ahora, gasten solo 6.400. Mira, ya me permite reclamar otro melocotón. Reclamemos los melocotones y seguimos sembrando, no hay problema, ¿vale? Esto de aquí, gente, es sembrar y cosechar nada más, para que lo vayan tomando en cuenta. Bien, y ahí estamos, gentita. 100k de gemas en la mochila, eso es bastante, crack. El buen Jack, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Entonces no es un evento complicado, gente. Digamos que es un evento chill después de lo que hayamos pasado. Déjenme en gasto de energía. Por ahora estoy en mi cuenta secundaria. Eso sí les recomiendo, de aquí en adelante, gente, si es que pueden, tengan una cuenta secundaria. Si es que no tienes tiempo en subirla, no hay problema. Lo importante es tener una cuenta secundaria para que la tengas en estos tipo de eventos, para que pruebas y hagas cositas ahí antes de ir a tu principal. Y así pues le puedas sacar el mejor provecho, etc., ¿no? Por ahora estamos aquí en mi cuenta en la secundaria. Aquí estoy yendo con espada para ver si más adelante pues le sacamos provecho. Ya que, ya saben, ir a aprovechar ciertas cositas pues sí se complica, ¿no? Bien ahí, gentita. Déjenme reclamo esto. Y bien, ahí estamos bien. Perfecto. Ah, no, esta es mi cuenta principal, gente. Yo en mi cuenta secundaria, digo. Yo pensaba que estaba en mi cuenta secundaria, gente. Me voy a cambiar a mi cuenta secundaria y así. Bien, vamos por acá. Pero está bien, está bien. Compré normal. Ya saben, la guía es comprar 6.000. Bueno, vamos a hacer el otro paso, ¿vale? Vamos a hacer otra vez el nuevo paso. Déjame ver si mandaron otra información adicional a lo que ya les mencioné. Perfecto. Listo, listo. No, por ahora no. No hay, gente. Perfecto. Es que se me hacía raro porque hacía muy rápido, gente. Bien, aquí déjenme reclamo esto. Uy, aquí se quede segundo lugar. Vale, déjenme actualizo todo esto. Muy bien. Con el nuevo continente, déjenme reclamo estas moneditas. Esta sí es mi secundaria, gentita. Perfecto, ahorita que llegó, evento de mascota llegó. Bueno, es hora de gastar, gentita. Es hora de gastar en esta cuentita. Bueno, como saben, guía inicial. A todos les va a dar esto, ¿vale? En mi cuenta principal me dio lo mismo. Apenas inicia el evento, entras, te sale esto, ¿ok? La guía menciona de que debemos comprar solo 6.400 si compramos uno y compramos otro, ¿vale? Una vez compras esto, empiezas a sembrar, ¿no? Vamos por acá, sembramos. Sembramos. Creo que aquí hay como planificar. Listo. Hay un clic, si es que no quieren hacerlo individual. Acá hay la plantación rápida y pueden plantarlo todo de una vez. Entonces, estaría bien por este momento. ¿Vale? Por acá van a ver que hay otro ítem, es la semilla de fruta o de ginseng. Este todavía no lo toquen porque obviamente esto te da para que te salga una plantita un poquito más cheta. Pero hay que aprovechar al máximo. Entonces por ahora la guía menciona de que no utilicemos esto, sino solo las semillas normales, ¿ok? Por acá el tema de las misiones, la reclamamos esto. Mientras en esta cuenta voy a cumplir algunas misiones, ¿no? Vamos por acá. Ok. Dejen, hago esto de los marchillitos. Ya me salió la primera. Perfecto. Ahí seguimos. ¿Vale? Muy bien, gente. Déjenme ver cuánto está en la transmisión. 25, 54 personas. ¡Qué god! Gracias por ese apoyo, gentita. No se olviden, dejen su poderoso like para seguir dándole a tope, gentita. Perfecto. Tony, ¿qué reclamaste del evento anterior? El evento anterior creo que gasté en esta cuenta y en mi cuenta principal. Gasté como 5.000 gemas, gente. Gasté 5.000 gemas. Y reclamé solo el artefacto, el despertar de artefacto, gente. Ya saben que llegando a los 1.500 de profundidad les regalaban ya un despertar de montura, ¿no? Entonces lo ideal sería reclamar dentro de la tiendita, pues un despertar de artefacto. Es lo que hice yo y me alcanzó para reclamar otras cositas más con las plateadas.
No le quise tirar más porque ya veíamos presente de que se acercaban más eventos, gente. Entonces en este evento, por ejemplo, solo gastar 6.500. Como esta cuenta free to play, no se ha invertido nada, gente. Esta es completamente 100% free to play. Y yo entiendo que obviamente conseguir gemas es muy tardado, gente, ¿vale? Entonces para aprovechar al máximo todo, y si eres un jugador que tiene escasas gemitas, con 6.500, con 6.400 como menciona la guía hay que empezar, ¿vale? Sin duda hay que seguir comprando un poquito más, ¿ok? Sin duda va a tocar eso, pero por ahora manténgase al tanto. Mínimo en todos los eventos que hemos visto, arriba de 10k o 15k de gemas es lo suficiente, ¿vale? Eso es lo que reclamé yo, Jay. El buen José Luis, bienvenido, crack. Saludos desde Perú, recién entro. ¿De qué me perdí? Bienvenido, crack. Bueno, ya te perdiste la explicación, no era tan tardada. Al final, al inicio de la transmisión, siempre explicamos lo más conciso del evento, sobre las estrategias y los tips que deben tomar en cuenta. Por ahora sí, para los que van llegando, en el tema de las compras, gente, solo compren 2 veces 6.400 gemas de forma inicial. Que digo, 6.400, gasten 6.400 gemas para conseguir solo 32 semillas de forma inicial, ¿vale? Luego de esto sí, las 32, pues obviamente las que utilicen las van a sembrar. Utilicen este botón que es la plantación rápida y les siembra y les ocupa todos los espacios de forma instantánea, ¿no? Es solo tener que esperar. Hay como acelerar también los cultivos, ¿vale? Este que dice usa agua de rocío para acelerar esto de inmediato. Hay como comprarlo, déjame ver esto del rocío. Sí, hay como comprarlo, te dan 200 rocíos por 10, gente. Bueno, esto ya es pay to win, ¿no? Sin duda los que gastan aquí sí se van a sacarlo. Por acá les digo, el tema de canje todavía no lo hagan. Estaba revisando también como pillan. Miren aquí. Hay un nuevo... Este es nuevo héroe, ¿verdad? Sí, no es marca. Es un nuevo héroe, gente. Hay un nuevo héroe prácticamente. Veamos qué tan cheto está. Ah, es para los que lleven un equipamiento de fuego, gente. Dice, yo tuve que gastar 15k en el anterior porque al principio reventaba casi todas las burbujas que veía. Ya entiendo, crack. Bueno, es decir, un poquito, a la final, aprendiendo de todo, pues lo puedes solucionar. Yo gasté como 5 o 6k más o menos en las dos cuentas y me fue bien. No quise invertirle tanto porque era un evento bueno, sin duda, pero ya veías que llegabas a un cierto punto donde ya no sacabas muchas cosas y era un poquito complicado. Dice, si uso arco de ángel, ¿qué héroe debería priorizar? Arco de ángel. Todos, gente, seas un tipo de espada, seas de varitas, arcos, cualquier tipo de arma que lleven ustedes, gente, sin duda tienen que llevar sí o sí el caballero del fin, ¿vale? El que te da cuando llegas a menos de la mitad de vida, te da un escudo, ¿no? El caballero del fin es uno de los mejores héroes del juego, sin duda deben priorizar ese, gente, ¿vale? Es importante. Veo dice cada 3 ondas de fuego liberadas aumenta el daño de quemadura global del protagonista en 5%, aplicable hasta 10 veces. Tiene un límite hasta 10 veces, significa que tendrías 50% más de daño global, ¿vale? Perfecto, ok, solo que por ahora no sabría decirles, ¿vale? No sabría decirles si fuera meta de aquí. Como hemos visto actualmente, no hay equipamientos que estén llevando con tipo fuego, ¿no? A menos que estés lleves un anillo que te hace daño porcentual y etc. Hay una varita también que hace daño. Tal vez con este héroe. Déjame ver si es de héroe o marca. Ah, es una marca. Ok, a ver, déjame ver. Veamos por acá si aparece. Parece que es marca, gente. Ah, ha sido una marca, gente. Yo pensé que era héroe. Entiendo. Ok. No ha sido héroe, ha sido una marca. Vale, si es marca, no sé, no lo veo tan roto, gente, les diría. Dice Tony, pero el legado, dice. La ardilla del caballero a huesos o el fantasma. Ah, en tema de legado. Tendría que cambiarme. Es que en esta cuenta todavía estoy al llegar al legado, gente. Todavía me falta un poquito más. Verán. Esto les voy a más o menos ya adelantando a todos. Déjenme, voy a reclamar esto nada más. Y lo sembramos. Perfecto.
Esto ya les adelanto, ¿ok? Caballero Delfín, todos deben tenerlo, obligado, ¿ok? Ahora, hasta que no salga otro mejor héroe, por ahora el Caballero Delfín sí o sí es una opción, la mejor opción para todos, tanto para PvE y PvP les va a ayudar muchísimo. Si hablan de qué héroe priorizar en el legado, primerito tienen que subir a Huesitos, ¿vale? Huesitos es el más fácil por el tema de que no cuesta tanto tiempo en mejorar sus habilidades, etc. ¿Vale? El objetivo sería mejorar a Huesitos a un nivel mucho más alto. Déjenme, me cambio a mi otra cuenta, ¿vale? Ahí les explico mejor. Vamos para acá. El buen Tejón, bienvenidos a todos, gentita. Dice, ¿me podrías dar unos cuantos consejos en cuanto a qué llevar si tengo de arma principal el divisor de cielo, espada, la roja? Ok. Listo, ya te lo menciono. Perfecto, déjame que cargue esto. Muy bien. Verán, el tema del límite de los equipamientos, si se dan cuenta, yo por ahora tengo máximo nivel 90, ¿vale? Para avanzar me pide legado grado 4, ¿ok? Entonces esto se refiere, gente, de que cualquier tipo de legado que lleven aquí debe estar en el legado 4. Huesitos ya mismo lo tengo en legado 4, ¿vale? Como lo están dando cuenta, ya me faltan algunas mejoras. Entonces, como les mencionaba, Huesitos es el que menos tiempo cuesta en hacer mejoras, ¿ok? Entonces es el más rápido que ustedes deben optar al inicio para alcanzar rápidamente el legado 4 y así tengan el límite al máximo de la subida de niveles de los equipamientos. Y una vez tenga ya Huesitos legado 4, yo ya puedo subir a nivel 100 mi arco y la capita y con eso me daría más daño, etc. Entonces el objetivo sería ese, ¿vale? Una vez ya alcances el nivel 100, yo ahí sí ya dejarían de lado a Huesitos, ¿vale? Y en segundo plano, gente, es empezar con Fantasma, ¿vale? Fantasma es el mejor legado a largo plazo, ¿vale? Si tú eres un arco, y bueno, esto es más que todo para los arcos, ¿no? Caballeros más contraataques, más que todo para los que lleven martillos, que son más tanques, ¿no? Los que lleven arcos prácticamente empezarían tal vez con, una vez ya terminado el tema del esqueleto y ya tener la posibilidad de subir sus equipos a nivel 100. Podrían subir Ranger, ¿vale? Ranger al inicio les va a ayudar mucho porque por acá, por ejemplo, tienes la tasa de críticos más 10% y entre otras cositas. Podrían irlo mejorando, ¿vale? Lo que pasa es que al inicio les va a servir la ardillita. A largo plazo estamos hablando en un juego ya tardado, en late game como le sabemos decir, un término más gamer. Estamos hablando de una etapa temprana ya larga de juego, estamos hablando jugadores que tal vez ya quieran ir en serio en este juego, unos 6, 7 meses gente jugando o ajustando ya un año. Pues Fantasma, ustedes, sí o sí, es cuestión de tiempo, ustedes ya estarían llegando justo al último legado. Fantasma es el mejor legado de todos, ¿vale? Por el simple hecho que es ¿vale? Este hace que tú inflinjas pues 300% del ataque del personaje. Reduces la reducción de daño de habilidad del objetivo. Esto quiere decir que tú vas a reducir el tema de la reducción del enemigo, ¿vale? No tu reducción, sino significa que el enemigo le vas a reducir la reducción de daño de habilidad. Esto quiere decir que tú le vas a hacer más daño de habilidad al objetivo en un 50% durante 3 rondas y tienes la posibilidad del 50% de aturdir al enemigo durante una ronda, ¿vale? Esto es muy bueno, aturdir al enemigo, gente, es muy bueno. Adicional a eso dice, tasa de inmunidad al control 30% durante 3 rondas. Esto es para aquellos que están empezando en el juego y no saben de qué se trata. Esta habilidad, gente, es una locura. Si tú llevas un equipo que prácticamente tienes mucho control y congelas prácticamente, si llevarías, no sé, un anillo que lance picos de hielo, el orbe de hielo, prácticamente con esto, gente, casi al enemigo le estarías congelando todas las rondas, casi, ¿vale? Con este 30% y por acá, con este creo que es, sí, aquí te dice tasa de ignorar, inmunidad al control. Esto hace, gente, que el enemigo no sea inmune a los efectos de control. Así que le darías más chances si tuvieras esta habilidad. Yo después ya la voy a despertar, solo que estoy avanzando. El tema de Fantasma, gente, hasta llegar a Llorón ya es muy bueno, porque aquí ya tienes la probabilidad de aturdir al enemigo, ¿ok? Entonces, si llevaras, por ejemplo, a Elsa, que cuando ya es princesa Elsa con el tesoro, también tiene chances de congelar
Tienes a Llorón que tiene pues la probabilidad ya con 40% de aturdir al enemigo. Desbloqueas esta habilidad, gente, que hace que el enemigo pues tenga inmunidad al control. Prácticamente tasa de ignorar y tasa de ignorar inmunidad al control, gente, es muy bueno. Prácticamente al enemigo le estarías casi congelando muchísimas veces, gente. Entonces, de largo es el mejor héroe, gente, ¿vale? Por ejemplo, Ranger, si lo llevas de último, esto para que lo lleven y lo analicen bien. Lo que te dice es que aumenta, ok, reducción de daño al crítico. Esto lo que haces es que le vas a hacer más daño crítico al enemigo. Y aumenta el daño en un 10% por cada 5% de HP perdido. Eso significa que aumenta un 10% por cada 5% de vida del enemigo perdido, ¿vale? Aquí te dice, ignora el esquiva un 30% durante 30% durante 3 rondas, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, es bueno, ¿ok? Es bueno, pero si te enfrentas a un jugador que versus tú van 7 meses jugando y te enfrentas a un jugador tú llevando el legado de Ranger y él lleva el del fantasma, y si él te congela todas las rondas, gente, no le vas a sacar provecho, prácticamente no le vas a hacer ni daño, no le vas a bajar vida, entonces desperdiciarías el efecto de Ranger. Entonces, como les digo, a largo plazo, si te das cuenta, fantasma hace que el enemigo pues tú ignores el efecto de control que tenga el enemigo y le estarías congelando varias veces. Los que llevan martillo obligado diría que sí deberían llevar este legado de acá, ¿vale? Lo que pasa es que aumenta el daño un 10% por cada 5 de HP perdido. Es prácticamente parecido a lo que es la ardillita en un nivel alto. Y para acá reduce la reducción de daño de combo de contraataque del objetivo un 50%, ¿vale? Aún así, si se ponen a pensar y ver todos los efectos que tienen todos los legados, sin duda el mejor es el fantasma, pero es a largo plazo. De entre todos los 4, el legado que más tarda, gente, es el de fantasma, ¿vale? Tardas demasiadas las mejoras, ¿vale? Por ahora yo estoy mejorando este. Déjenme acelero esto. ¿Listo? ¿Cuánto me queda? 3 horas. 4 millones. Gastemos, no hay problema, ¿vale? Me faltan más libritos. Necesita 75 libros, gente, y ya paso a 10 y desbloquearía este. Ok. No voy con prisa, gente. Verán, miren, una mejora del fantasma. Mira cuánto tiempo es. En el primer nivel es 1 hora con 50, ¿vale? Después va a seguir subiendo. Mientras, hasta que consiga. Así deben ir ustedes. Por ejemplo, ya en el legado de huesito ya no tengo más que mejorar porque me hacen falta libros. Vas a otro legado. Ok, vas a otro legado y lo sigues mejorando, ¿vale? Así sin problema. Poquito a poquito, ¿vale? Para los que lleven espada, gente, ¿vale? Esto ustedes lo pueden ver dentro de la arena, dentro de sus propios grupos. Esto es importante también divisarlo contra quienes se emparejan. Déjame ver en qué grupo me asignaron. Me asignaron el otro. Bajé porque estaba en el siguiente. Por ejemplo, si tú te fijas en los jugadores que llevan espada, usualmente la gran mayoría de jugadores ya a largo plazo, ¿ok? Para que ustedes se vayan interiorizando muchísimo. Los que juegan espada, gente, usualmente juegan bien a tener una capa de revivir o una capita para hacer un poquito más de daño, ¿vale? No gustan mucho curación porque ahorita el tema de tener monturas, etc. cambió un poco el meta también. Entonces estamos viendo, por ejemplo, este jugador. Es muy buena opción llevar la burbuja helada. Yo le digo orbe de hielo, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. La burbuja helada es muy buena para los que llevan combo, o sea, para los que llevan espada. Prácticamente si llevas de legado a fantasma, déjame ver este jugador, por ejemplo. Bueno, en tema de legados no podemos ver. El juego no te permite ver qué legado lleva, ¿no? Pero por ahora lleva estos dos. No es el mejor, ¿vale? No es el mejor. Aquí podría tener mejor el de la parca, gente. El que tiene... Ya saben a qué me refiero. El de la parca es mucho mejor. Ahí le sacarías mejor rendimiento, ¿no? Pero por ejemplo este lleva el aliento del dragón, que no es tan malo. También cura si es que haces bastante combo. Entonces está muy bueno. Por ejemplo, este equipo de aquí es uno que podrían tomar en cuenta, ¿ok? Aunque yo lo que estoy viendo es que en ligas ya más altas, estamos hablando de jugadores que ya tienen 5B de poder, 6B, 14B, esos jugadores que van a tope, gente. En arena ya no utilizan la espada, utilizan la varita, gente,
¿vale? Lo que les puedo decir es que la varita está muy rota. Estamos hablando de la varita del segador. Déjame ver si hay aquí un jugador que lleve la varita del segador. No veo, gente. No me ha tocado con varita del segador. Veo que muchos juegan más que todos. Miren, este jugador, por ejemplo. Este jugador lleva 1.19. Yo podría atacarlo, ¿ok? Lo que pasa, gente, es que si este jugador tiene en sus estadísticas... déjame ver, tiene reducción de ataques básicos, daño de ataque, reducción de daño de habilidad, reducción. Tiene muchas reducciones, ¿vale? Déjame ver por acá, reducción de ataques básicos. Este, por ejemplo, tiene bastantes reducciones, ¿vale? Por tener la varita del segador, tiene también el aventurero o la dragona. Lleva fantasma. Desde este punto, si empiezas a ver ya fantasma y así, y este tipo de artefactos, hay que tener un poco de cuidado, porque fantasma hace que el enemigo pues le hagas mucho más daño de habilidad, ¿ok? Porque reduces la reducción de daño de habilidad del enemigo. Entonces, si tú tienes una muy buena reducción de daño de habilidad, el fantasma, por tenerlo como héroe principal, lo que va a hacer es reducir tu daño de habilidad. ¿Qué digo? Tu daño. Va a reducir tu reducción de daño de habilidad. Entonces te haría mucho más daño con la varita del segador. La varita del segador está muy meta en arena, pero estamos hablando a ligas altísimas, gente, ¿vale? Déjenme ver por acá. Voy a ir al huerto, gente. También voy a cosechar. Vamos a sembrarlo. Por ejemplo, yo ya no tengo más, ¿ok? Entonces, desde este punto, sería bueno ya ir haciendo misiones. En esta cuenta voy a hacer misiones, ¿vale? Deja ver si puedo avanzar un poquito más. Vamos para acá. Perfecto, gente. Verán, para los que se perdieron de la explicación, yo les recomiendo retrocedan un poquito el directo. El juego, por acá en YouTube, por lo menos en transmisiones, te permite retroceder lo que ya ha avanzado. Entonces podrías verlo. No es nada complicado. Van a verlo y lo revisan rapidito, gente. Déjenme, solo voy a por acá. Vamos para acá. Bien. Bien por acá. Bueno, no lo puedo pasar, así que lo voy a hacer automático aquí, ¿ok? Bien. De una vez hagamos esto de acá. Bien. Leonardo, ¿cómo estás, crack? Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Tejón, Even, bienvenidos, gentita bella. Muy bien. Perfecto. No me salen los dorados, gente. Bueno. Vamos por acá. Bien. Déjame ver si tocó evento de cofre. Por si acaso, gente. A ver. Eventos. No, solo está el tema del desarrollo. Ojalá en estos días me toque evento de cofre, gente. Quiero gastarlos para que me den un poquito más de gemas. En el evento de cofres conseguí 16 cofres de gemas. Quedé con 27k. Buena, crack. Muy buena esa parte. Yo utilicé la semilla y vendí 8 de esas. A 222 tickets dorados. Muy buena, Alison. Muy buena. Lo importante aquí, gente, es prácticamente vender esto solo con las etiquetas que están marcadas en morado, ¿vale? Por ejemplo, aquí te marcan los tickets plateados también y los dorados. Por ejemplo, de estos todavía no tengo, ¿ok? Hasta que lo pueda conseguir, esperemos más adelante. Por eso es que yo me trato de ahorrar. Por ahora yo no vendo, gente. Más adelante les diría qué es lo que deben hacer. Mientras solo es sembrar, sin problema. Por ahora comprar solo 6.400 gemas y cumplir las misiones que les menciono acá, ¿no? Por ejemplo, con esto ya puedo sembrar algo. Vamos a seguir cumpliendo misiones. Déjame ver, voy por acá. Voy a ajustar 250. Ok. Listo, gente. Vamos por acá. Déjame reclamo esto. Y le mandamos viaje de 250, gente. Dice un consejo para todos. En el nuevo evento no gasten si no es morado o dorado. Exacto, gente. Es lo mejor que pueden hacer. Por ahora en gemas, la guía recomienda, gente, 6.400 gemas nomás gasten, ¿vale? Serían 32 semillitas de forma inicial. Ya van a mandar más avisos o anuncios sobre esto, qué es lo que deben seguir comprando. Pero por ahora, en tema de semillas, solo gasten 6.400 de momento, ¿vale? Vamos por acá. Perfecto. Listo. Veamos si es que ya salió otra cosa más. Hagamos esto.
y sembramos, no hay problema. Listo, gente. A ver, déjame reclamo esto. Tengo 146, déjame ver acá, a ver si saco un poquito más. Bien. Me falta un poco más, déjame ver, ojalá tenga por acá. Listo, con esto saco otros 250 de energía, gente. Y listo. Con eso ya gastaría todo lo inicial de energía. ¿Cómo se farmea mucho oro, Tony? Les diría a partir del capítulo 100 en adelante, el juego te empieza a dar mucho oro, ¿vale? Te empieza ya a sobrar. Entonces el objetivo sería, de momento, gente, empezar prácticamente a llegar a ese capítulo. Solo que llegar al capítulo 100 es tener buenas reducciones, tener un buen héroe en buenos niveles, etc. El legado también mejorarlo de mejor manera, ¿no? Déjame por acá, creo que ya a mi aventurero lo puedo llevar a nivel 70 ya. Mire, solo de pasar a nivel 70 me subió bastante poder. Bastante poder sube el tema del aventurero, les diría. Pero se podrán conseguir 18k para el artefacto. Tejón, yo por ahora te recomiendo, espérate, ¿vale? Espérense. Les voy adelantando, esto es lo que les mencionaba, para aquellos que tal vez, obviamente, mientras vayan viendo el resumen del directo no lo hayan escuchado. Estos artefactos que están anunciando aquí, para intercambiarlos, los van a poner en el Máquinas Capi, gente. Pero es cuestión de esperar un tiempo, ¿vale? Creo que es de 1 a 2 meses, no recuerdo muy bien, hay un dato que están mencionando de que estos artefactos van a añadirlos al Máquinas Capi. Solo que si tú quieres aprovecharlo de forma anticipada, o sea, hasta que lo añadan en el Máquinas Capi, lo puedes sacar de una vez para que puedas sacar el mejor rendimiento. Entonces, lo ideal sería, gente, que si sacaras un artefacto ahorita, ir guardando las monedas de plata para ir obviamente ahorrándolas, y cuando llegue el momento de que añaden los artefactos en el Máquinas Capi también lo puedas sacar. O si no, sacar otras cosas, ¿vale? Sacar otras cosas y no sacar los artefactos, y mejor sacarlos en el Máquinas Capi. Pero por ahora no les estoy dando una recomendación, sino solo qué es lo que va a suceder en el juego. Por mientras, hay una guía inicial que ya les mencioné y les mostré, de que por ahora solo gastar 6400 gemas para gastarlas en semillas, sembrar lo que tengas, cumplir misiones, tratar de gastar todas las semillas posibles que tengas y tratar de vender al mejor precio con las etiquetas moradas y doradas, ¿vale? Entonces, a partir de ese punto, gente, como ya les mencioné, todo eso lo vendan sin problemas. Entonces, es guía inicial. Más adelante, sin duda haríamos un videíto o un directito, depende del tiempo que vaya a tener en ese momento. Si es videíto, les especificaría todo lo que deben hacer, si vale la pena intercambiar un artefacto en este evento, a ver cuántas gemas puede costar. Por ahora no se adelanten, mientras, ok. Por acá también hay un casquito, esto es de adorno, ¿vale? Tema de adorno, gente, no le recomiendo mucho, ¿ok? Porque no te da bonificaciones. Entonces, tratar de sacar algo para que no te dé bonificaciones como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en tema de artefactos parece que sí va a valer la pena. También añadieron un nuevo tesoro, es un mítico, te va a aumentar el ataque nada más. Este completa alguna colección, déjame ver. Déjame ver si completa alguna colección. A ver, algún conjunto. Por ahora no completa algún conjunto, solo te va a dar ataque. No es tanto el ataque tampoco. Tampoco lo veo tan bueno que digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué compraremos en este evento? Por ahora, Tejón, no compren nada. Todavía queda tiempo del evento, ¿vale? Yo les diría, mientras, tranquilos, ¿ok? Tranquilos. Traten de... Uy, aquí hay misiones que también te dan el agua del rocío y puedes acelerar ciertas cosas. En la guía inicial tampoco te menciona de que debes gastar estos rocíos. Yo les diría, guárdenlos. Guárdenlos por si acaso. Guárdenlos por si acaso, gente. Guarden esos cuando ya sea el momento, ¿vale? Tony, ¿sabes si estos tickets dorados se borran al terminar el evento, igual que las conchas doradas del evento pasado? Sí, Víctor. Todo esto del evento, gente, prácticamente se borra, ¿ok? Todo lo que vayan a conseguir. Así que pilas. Igual lo del evento anterior, todas las conchas que pues consiguieron se borraban. Así que lo importante es... Bueno, todavía del evento anterior, los que hayan tenido conchas, se supone que debe estar aperturado el evento todavía para canjear. O sea, ya para gastar... Ya no, pero para intercambiar algo del evento, sí.
¿vale? Ya compré 2 tiros de frijoles. Dice, y las frutas se venden en automático al final del día. ¿Estás afirmando o preguntando, crack? Ah, me dices que las frutas se venden en automático al finalizar el día. Oh. Vale. Vale, gentita. Hay que venderla sí o sí, gente, parece ser. Déjame vender de estas. 800, 1200. ¿Cuál es el que da más? Hasta ahorita piden 1200 a top. La voy a vender aquí a 1200 esta. Bien. Hay que conseguir 1200. Por ejemplo, este de los tickets dorados son más importantes venderlos. Por ahora yo no voy a vender a este. ¿Vale? Este de acá te pide 44 por estas, pero no me han salido de estas, gente. Por mientras. Dice, ¿de dónde sacaste esas mandrágonas? Esas mandrágonas, cracks, las utilicé acelerando con un clic. ¿Vale? Parece ser que esto de acá, crack, no sé si lo viste, hace poquito lo hice. En las misiones les van a dar estos de aquí, gente. ¿Vale? Esta agua del rocío, yo le di clic acelerar en un clic y me aceleró los que llevaba bastante tiempo, ¿vale? Y los que llevaban bastante tiempo me dieron esas mandrágoras y las gasté, crack. Me dieron bastantes puntos ahí. Un dato ahí, pero eso todavía no lo hagan, ¿vale? Quise hacer una prueba más que todo. En la guía introductoria por ahora del mod Kader no menciona ello, ¿ok? Entonces a lo largo del día estaríamos escudriñando un poquito sobre el evento. Porque no hay tantísima información que digamos, ¿vale? Entonces está muy bien, ¿vale? Porque bienvenidos a High Day, dice por acá. Ah, vale, lo de sembrar, ¿no? Claro, gentita, lo de sembrar. Solo hay que estar a tanto de esto. Yo veo este evento bien, dice para el Cuy, dice por acá. ¿Qué les puedo decir? Es un evento... Bueno, esto de aquí sin duda vamos a tener que canjearlo porque esto de aquí ya saben que es para seguir mejorando las habilidades de los aventureros, sí es importante. En el intercambio normal, diría que haciendo bien el tema del gasto y eso, sí sacas buenas cosas, ¿vale? Sí se puede sacar buenas cosas, ¿ok? Por ahora vender, gente, ya saben, solo vender a los mejores precios. Por lo menos cada 2 horas estaría actualizándose la tienda, ¿vale? Cada 2 horitas. Entonces va a estar bien. ¿Cómo que no hay nada bueno? Si hay algo bueno, crack. Sí, son cosas buenas. En la gran mayoría de eventos, crack, ofrecen esto, ¿vale? Lo importante aquí del evento es que van a sacar estos artefactos, ¿ok? Yo, no sé. Tocará ver si vale la pena, ¿vale? Por ahora el tema calidad-precio. En cambio, por acá... En tema de estas recompensas, yo por ejemplo en el evento anterior me saqué buenas herraduras. Entonces me sirvió, por ejemplo en tema de herraduras, en la gran mayoría de eventos que hemos visto y las cosas que hay en el juego no se farmean fácilmente. Entonces un buen ítem para intercambiar son las herraduras o las llaves también para seguir sacando equipamiento. Entonces está bien. Gastar 6400 gemas no lo veo tan mal, verán, gente. Dice, ok, dice, yo veo 2 cosas, a comprar en el oro y en el común, dice, la marca y quizás un arma. Yo la marca sí no, la veo un poco malita, les diría. No la tan buena porque tiene que salirte bastantes fragmentos de este. Y este no sé si en un tiempo, puede que sí en un tiempo vaya a salir también aquí en el sorteo del deseo, ¿no? Por acá en el deseo. Puede que aquí lo vayan a añadir. Deja de ver si ya está. Acá tema de probabilidad lo podemos ver. Marca. Épico. Por ahora no han añadido, crack. Por ahora el de lava no está. Y si lo van a poner de forma exclusiva, como que no le veo tan rentable. O sea, todas esas cosas se ven, ¿vale?
Todas esas cosas se ven. Los que son susurradores, yo diría que si quieren optar por el artefacto, que es exclusivo para que favorezca a susurrador, es muy buena opción. Desde un inicio les ayuda. Como les mencioné también, el tema de los artefactos que está ofreciendo la tienda, tarde o temprano los van a poner en máquinas Capi, pero es cuestión de esperar nada más. ¿Okay? ¿Qué más debo hacer acá de misiones? Participa en el desafío. Ah, tengo que participar acá. Deja ver, voy a estar algunos. Ah, la de selección. Ah, ok, entiendo, crack. Vamos para acá. Avancemos, por lo menos me da chance de avanzar. Entonces, no es un evento complicado, les digo, un evento bueno. Un evento normalillo, gente. Solo que no me gustó que hayan sacado un evento tras otro. Y yo lo digo más que todo como jugador free to play, ¿vale? O sea, tengo otra cuenta que es free to play. Prácticamente ahí yo veo que cuesta demasiado conseguir gemas. Entonces, si van a sacar un evento tras otro así seguidito, es muy complicado por lo menos pushar algo importante. Y más sabiendo que tal vez sea un evento bueno o malo. Entonces, es complicadito. Es cuestión de esperar y conseguir monedas, Capi. Si tienes mal RNG, también, crack. También. Por eso es que por ahora no se adelanten a intercambiar nada de la tienda, si es que pueden hacerlo. Mientras, sigan sembrando y normal. ¿Vale? Por acá lo que dice el tejón de que las cosas que cosechemos se venden automáticamente al finalizar el día. Eso no lo tengo tan claro. Sería de ver en las reglas del evento, ¿no? Voy a verlo. Deja ver por acá. Aquí debe mencionar eso. A ver, vamos por acá. Aquí ya conseguí otras 5 más. Vamos a seguir sembrando, gente. Ok. A ver, deja ver por acá. A ver, complétalas, plántalas. Ok, semillas plantadas en el huerto de melocotones. Y después de cierto tiempo puedes acelerar la cosecha y usar néctar para cosecha inmediata. Los cultivos cosechados se pueden vender en la tienda de melocotones. Ok, tienen. Ok, el cooldown 2. Cada 24 horas después de que comience el evento, todos los cultivos no vendidos se venderán automáticamente al precio actual. Ay, aquí lo menciona. Gente. Y dice cada 24 horas después de que comience el evento. Los cupones de árbol de oro y los cupones se podrán canjear por generosas recompensas. Y se pueden obtener recompensas de clasificación según la tabla de posiciones al final del evento. Ah, también hay recompensas por clasificación. Pero son gemas, gente. Y no lo veo tan bueno. Esta clasificación sí está cutre. Ni siquiera te dan con algo más. Solo gemas. Por acá, ¿qué más? Los artefactos intercambiados duran el... Ok, aquí dice, los artefactos intercambiados duran el evento solo si pueden adquirir mediante otros medios después de al menos un mes. Ah, mira esto. Tenemos que esperar un mes después de canjearlos. Esto quiere decir que una vez se lanzó el evento hoy, tenemos que esperar un mes después para que se lancen el máquinas Capi, ¿vale? Por acá, probabilidad de rendimiento, listo, gente. Bueno, sí, hay que estar al tanto. Todo lo que no venda se vende en el precio actual. Pilas ahí, gente. Así que pilas en esa parte. No, sí lo veo normalito, gente. Es un evento normalito, así como el anterior. Como les digo, no me gustó mucho de que hayan sacado un evento tras otro. Porque no da chance a que puedas gastar en equipamiento o gastarlos en el evento, gente. Entonces, está un poquito ahí complicadito. Dice, el de la medusa tenía gracia, este no. Ah, bueno, si es que hablas de que no te gusta porque solo es de sembrar y eso, bueno, es criterio tuyo, ¿no? Yo normal, o sea, a la final es un evento que por lo menos te permite canjear ciertas cosas para seguir mejorando, normal. Entonces, ya ahí si hablas tema de mecánica, de que no es jugable, no es tan jugable y etc. y no te gusta porque solo es de sembrar, bueno, eso ya es tema de experiencia de cada uno, ¿no? Tienen que dar más gemas.
Por inicio de sesión, por ejemplo, hoy agarró reinicio de semana, ¿no? Horario UTC. Miren, yo voy a reclamar todas estas recompensas. ¿Cuánto voy a recibir? 2300 gemas. Diría por las cosas que están añadiendo de eventos, etc. Sí falta que el juego regale más gemas. Porque en ciertas cosas sí te limitan mucho. No sé si hayan añadido un cupón. Déjame ver, algún código de canje. No han mandado ningún código para canjear. Entonces ahí se complica a veces, gentita, también. Se complica a veces. ¿Qué les puedo decir? Escaso de gemas y vamos a andar mucho tiempo. Dice, a mí me gusta este evento porque estás ahí en el juego, tipo, tienes que estar al pendiente. Sí, es que es tema de gustos, ¿no? Esa es la palabra exacta. Es tema de gustos. Puede que a algunos no les gusta porque solo es sembrar y estar ahí y no te parece bueno. Y otros tal vez les parecerá bueno porque es de sembrar y tal vez añadieron artefactos. Entonces, también es como lo tomen cada persona, ¿no? En el evento anterior no gasta nada de gemas. A ver qué tal este evento si merece gastar. Por ahora no gasten, solo gasten lo inicial, ¿no? Las 6400 gemas de forma inicial y nada más. No gasten más. Dice, igual no me quedó mucho, es un evento accesible para los free to play, pero sale después de otro para que sea accesible a los que pagan, tengan algo de beneficio también. Bueno, por ejemplo, el buen Leonardo tiene razón. El juego lo que hace, gente, es tratar de sacar estos eventos para que los que gastan pues lo hagan y lo sigan haciendo más. Yo tengo 60k de gemas. Por ejemplo, ahorita solo gasté 6400. Si es bueno, yo sí le tiro unas 30, por ejemplo, 30k. Y me ahorraría lo que tengo para tirarle a una ruleta. No sé cuál ruleta vaya a llegar después de esto. Por ahora no están sacando ruletas porque están añadiendo eventos. Y me imagino que cada cierto tiempo, puede ser que un mes enterito saquen solo ruletas y cosas para gastar con gemas para seguir mejorando la cuenta. Y al siguiente mes sigan sacando eventos como estos, ¿no? Un poco variados. Lo que sí es que estos eventos ya son reciclados, ¿no? En Survival.io ya saben que Capybara Go es parte de la familia de creación de juegos de la empresa de Javi, creo que se llama. Esta empresa, gente, tiene otro juego que se llama Survival.io y ahí también ya ha salido hace mucho tiempo estos eventos. Y por eso es que muchos ya saben cómo se manejan, pero por ahora solo hay esta información. Puede que haya cambiado algo. Dice, yo digo que después sigue un evento de zombies y se va a liar con las plantas que te sobraron. Eso que dijo, dice, este evento no tiene lógica para los normales. Es que esa gente que paga es hot. Bueno, normal. Yo, por ejemplo, no tiro tantas críticas a los juegos porque a la final los juegos tienen que sacar dinero, gente, ¿vale? Entonces, si tú iniciaste un juego que sabes que al pay to win, o bueno, en este caso al pay to fast, al que gaste en este momento y tenga beneficio, le va a sacar el mejor rendimiento, pues lo normal, ¿no? Eso hay que aceptarlo. O sea, a la final, este tipo de juegos tiene que sacar el lucro para que sigan dándole mantenimiento, etc, etc. Entonces, es lo normal. Yo en este tipo de cosas, yo no suelo opinar porque yo, como soy desarrollador también, yo trabajo en una empresa y sé que tema marco-beneficio, para que algo sea rentable, gente, y tener un juego que se pueda llevar a largo plazo, es normal de que haya microcompras, es lo normal. El que tenga la posibilidad de gaste y no hay problema, ¿no? Entonces, en esa parte yo sí no critico. Pero de ahí, tema de que no trate este juego bien a los free to play, ahí sí voy en contra. Para el que diga que este juego no da ciertas cosas a los free to play, ahí sí yo te diría contra, porque es uno de los juegos que, a comparación de otros que sí son pay to win, por lo menos sí te da la gracia de que tú puedas conseguir cosas a largo. Bueno, es tema de esperar tiempo, ¿no? A lo largo sí puedes conseguir ciertas cosas, por lo menos. En otros tipos de juegos donde solo son exclusivos para los pay to win, tú, aunque seas free to play, no lo puedes conseguir nunca. Entonces, es algo a favor, ¿vale? Es algo a favor en esa parte. Ok. Dale, crack. Perfecto. Dice, agradecido que es accesible y que no sea un pay to win. Exacto, eso es lo que me refiero. Entonces, a la final tiene que sacar algún beneficio a la larga, gente. Yo, por ejemplo, en ese caso de que es accesible, yo agradezco. No es comparado con otros, ¿vale? Entonces está muy bien. Dice, si no vean Free Fire, yo lo jugaba competitivo y gané dinero. Luego se volvió muy costoso estar en el
¿A qué te refieres es costoso en estar en el meta? Yo pensaba que Free Fire era solo competitivo, que no debías gastar para ser jugador normal, ¿no? Diría. Dice, este juego da un montón de cosas a los free to play y no ocupa de que estés pagando al juego. Bueno, si es que quieres, gastas para tener algo ahí a tope, ¿no? Lo normal. Pero de ahí si quieres llevarlo normal y sin problemas, es accesible. Por eso es que me agradó mucho este juego. Si no, no lo hubiera empezado. ¿Para qué empezar un juego más pay to win, gente? Dice, sí, trata bien a los que no pagan. Dice, míralo de ese lado. Es como un IRL, dice. Los ricos consiguen primero las cosas. En este caso los artefactos y después venimos los latinos el mes con nuestras capi. Sí, lo normal. Normalito, crack. Entonces, es lo normal, ¿no? A la final todos los juegos están hechos así. A menos de que sea un juego competitivo, ¿no? Donde solo te midan la habilidad. Y hay juegos obviamente así, ¿no? Juegos competitivos donde la habilidad sí es diferente y tú solo comprarías como cosméticos para verte mejor en el juego. Por ejemplo, hay juegos así. Lo normal, ¿no? Pero, por ejemplo, Capybara Go, si tú lo ves, no es competitivo, ¿no? No es tan competitivo. Sí tiene un modo arena, pero el modo arena les diría le falta pulir muchas cosas más. Es bueno con la modalidad que añadieron del tema de las monturas, que si tiene más velocidad atacas primero y te da más chances de ganar. Y si tienes artefactos con mejores cositas y mejoradas, obviamente ese tipo de cosas, por ejemplo, los que gastan mucho tienen mucha más ventaja, ¿no? Pero obviamente entras en ligas donde te equiparan con jugadores casi de tu mismo nivel. Ahí depende mucho de la montura que tengas más subida, si tienes más velocidad, si tienes artefactos buenos para hacerles más daño a las monturas del enemigo. Entonces lo normal, ¿no? Ese acomodo que hicieron más o menos le da un poco de gracia a la arena, ¿no? Es como decir, si yo tengo esto, pues puedo contrar al otro y así sucesivamente. Pero aún diría que en tema de arena el juego está muy lejos de que sea un poquito competitivo, ¿vale? Porque ahorita está un poquito desbalanceado por esas partes. Le falta pulir un poquito más el tema de arena. Por lo demás les diría, muchos han de haber notado que con las monturas y artefactos subieron mucho los capítulos. Ahorita subir niveles de los capítulos, sin duda no les ha costado bastante. Muchos me dijeron que subieron mucho de eso y es una ayudita más. Lo normal, gente. La skin tiene atributos, es decir, las armas tienen habilidades y cada vez sacan más skins exclusivas. Ejemplo, la primera arma evolutiva, $300 completarla y tenía suerte. Uy. Ah, ya está dando habilidades las skins. Ah, entonces ya Free Fire ahí ya no se vuelve tan competitivo, diríamos yo. Ahí ya se vuelve un poquito más para pagar. Dice por acá, en el Zombie.io tiene un chat privado. Yo no juego ese juego, verán. No sé si te da chat privado. Enger, bienvenido, crack. Si apenas llegaste al legado, empieza con huesitos, ¿vale? Con huesitos tienes que empezar a subir hasta donde te permita, ¿vale? Ya va a llegar un punto donde te quedas sin libros y ya no puedes seguir mejorando. Y te va a servir para que sigan subiendo del nivel tu equipamiento. El máximo es nivel 100 por ahora. Dice, le falta un chat a este juego para tener un contacto más directo con los del gremio. Sí tiene este, ¿vale? Tiene el del mundo, el servidor actual y por acá el del gremio. Aquí lo puedes ver. Acá algunos comparten sus gremios, servidor actual y aquí es el chat del gremio. Este es el más directo que hay. ¿Cuál zombie? Dice, digo del otro juego que es iSurvivor.io se llama. Es un juego de unos soldaditos, crack. Es casi parecido a Capybara Go. En nuestro gremio creamos un grupo de WhatsApp. Bueno, ese ya es externo y también es algo viable, ¿no? Y es algo viable también, gente. Vamos a sembrar 3. Déjame ver por acá qué misiones. Ah, desafía la arena. Uy, acá en la arena, gente, en la que estoy. Veamos si le puedo dar versus. Este jugador que tiene, creo que no me haría dificultad. Vamos ahí. Veamos cómo es. Yo como tengo más velocidad ataco primero.
No tiene buenas reducciones el otro men. Bueno, este ya lo va a ganar fácil. Vamos por acá. Veamos si aquí en esta liga me posicionan dentro de los primeros. En la siguiente liga ahí sí me cuesta mucho porque hay jugadores de 5B de poder, gente. Y 5B es mucho. Veamos este que tiene 1.4. Más o menos casi igual a mí es. Veamos el tema de la velocidad. Bueno, John, bien que dijiste eso, lo iré a revisar, lo voy a revisar. Lo que estaría bien es un evento en equipo literal, un plan crear un equipo y luego juegas en conjunto con tus compras o habilidades y tal. Bueno, Leonardo, tú quieres irte ya más tema de colaboración, ¿no? Para que sea más interesante. Te diría que sí, más o menos bien. Ay, 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 me va a destrozar ese jugador. Es que espada, gente. Jugadores que llevan espada te retumban. Veamos si le puedo encontrar un poco. No, me mató, gente. Ey, ey. Las espadas son rotas, gentito. Espada y varita del segador son meta en arena, gente. Para el que mencionó sobre el tema de los artefactos que salieron. No son nuevos, ¿no? Prácticamente ya estaban dentro del juego. Vamos por acá. Artefacto. Desplega. Está. Prácticamente estos ya habían, ¿ok? Ahora sí, vamos a analizarlos más que todo por acá desde este punto, ¿ok? Tenemos este, ¿vale? Por acá menciona de que el tema de que se puede activar esto es la habilidad se activa acumulativamente 10 veces, desatando un castigo divino causando un daño de habilidad del 300% del poder de ataque del protagonista. Cuando el objetivo tiene un escudo, el daño aumenta en 40%, ¿vale? Este, como les mencionaba, es más genérico porque no tiene una limitación de que debes tirar fuego o rayos o algún tipo de limitante, ¿no? Sino solo te menciona de que la habilidad se activa acumulativamente, ¿no? Y 10 veces. A ver el efecto del despertar. Con esto podríamos ver si lo podemos llevar como dentro de los tres conjuntos. Dice... Llamada del trueno, infligiendo 5 instancias del 50% del poder de ataque del artefacto como daño de habilidad a los enemigos. Ok, un 40% de aturdir. Uy. Uy, gente. Tiene la probabilidad de aturdir y es 40%. Ah, bueno ese. Dice de aturdir la montura del objetivo. Ah, solo la montura. Yo pensé que aturdía al capibar. Ah, solo la montura, pero durante un turno. Aturdir significa el objetivo no puede activar las habilidades de despertar de la montura, incluyendo efectos después de la muerte. Uy. Ya está bueno. Sí, sí está bueno. O sea, es counter directo de montura. Y como ya saben, el tema de artefactos no mueren, ¿no? Si sigue sobreviviendo, los artefactos siguen aplicando. Prácticamente hace que no tengas pasivas en la montura. Aturde prácticamente la montura y deja sin pasivas al portador de la montura. Está bueno. Sí, sí está bueno. A ver, por acá este. Este sí depende de la ola de fuego. Esto es más que todo para los que lleven equipo de... Para los que lleven equipo de fuego, ¿no? Les favorece más. Aquí te dice llama de Sean causando daño de fuego igual al 500% del poder de ataque y agrega 2 turnos de llama celestial. Quemando al objetivo por el 3% de su vida máxima, debe decir. Acá dice quema 4% del HP. Ah, quema el objetivo con un 3% de la vida. Ok. Vale, usualmente hemos visto que el tema de fuego siempre es daño porcentual dependiendo de la vida del enemigo. A ver, tema del despertar. Dice, para infligir 300 daño del poder del ataque del artefacto al enemigo. Y aumenta el daño de quemadura del protagonista en 40%. Aplicable hasta 3 veces durando hasta el final de la batalla. A ver, déjame ver. Este quiero ver el despertar con la mejora al último. La probabilidad de que llama de trueno active intimidar aumenta un 35%. A ver, coeficiente de daño aumenta un 90%.
Después de liberar llama de fuego, el daño del protagonista te da efecto de daño de escudo a los enemigos. Pero es teniendo el despertar en 4. Ok. El coeficiente de daño de llama de trueno incrementa 150%. Y te dice que la probabilidad de que llama de trueno se active e intimidar aumenta un 35%. Cada 2 liberaciones, el daño global del protagonista aumenta un 30%. Es genérico este, ¿vale? Es muy bueno para varios tipos de equipamientos, va bien. Va bien, va bien. Este sí es exclusivamente para los que lleven equipo de daños porcentuales o tipo de fuego, ¿vale? Está bien. ¿Vale la pena los artefactos nuevos? Si es que llevo susurrador. Susurrador es más que todo para este, ¿vale? Verán, aquí dice, como ya saben, susurrador cada vez que golpee crítico lanza dagas, ¿vale? Entonces aquí te dice, lanza 1 a 3 hojas de espada inmortal, ¿vale? Cada una inflige 200 poder del ataque como daño de daga y hace que el objetivo reciba 1% de su vida máxima como daño de daga. Pero le faltó completar más. Déjame ver. Daga. Sin exceder 10 veces el poder del ataque del protagonista. Puede activar. Tiene un límite de 10 veces. Esto quiere decir que máximo 10% de la vida máxima del enemigo podrías hacer de daño, ¿no? Es 10% de la vida del enemigo. Vale, está bien. Vale. Esto es cada vez que se active 8 veces las dagas. Ahora efecto de despertar. Tajo divino. Para infligir 5 veces el daño del cuchillo volador. Ok, 50% del poder del ataque del artefacto al enemigo. Después de cada daño hay un 50% de probabilidad de liberar un cuchillo volador. Ok. Liberas otro cuchillo más. No lo veo tan cheto, verán. Pero este sí es obligado para los que llevan susurrador. Coeficiente de daño aumentado un 90%. Activación aumentó al 100%. Volador. Oh, ok. Tiene una probabilidad. Hay un 50% de probabilidad de liberar un cuchillo volador. En despertar 4, la activación es del 100%. Coeficiente de daño aumentado en 150. Hay un 80% de probabilidad de aumentar la ira del protagonista en 25. Un máximo de 3 activaciones por turno. Esto está bueno. Esto está muy bueno, pero es llevar el despertar al 10. Hijo, pero para llevar al 10, gente, es una locura. A este punto, el despertar ya es muy bueno porque te aumenta la ira, ¿vale? Es la varita que tienes abajo para activar tu habilidad definitiva dependiendo del arma que lleves. Este sí lo veo bueno, pero ya llevándola al 10. Es un artefacto para llevarlo ya a etapa un poco más lejana. Está bien, los 3 artefactos están bien. Pero lo veo más cheto este de aquí, gente. Esto sin duda va a ser meta para llevarlo. Ya por tener la capacidad de aturdir a una montura del enemigo. Es muy bueno. Solo que es 40%, pero ni tan bajo está. Si fuera un 20 o 30 y sí lo vería, pero 40 más o menos. Lo que veo es que subiéndole de estrellas no sube esa probabilidad, ¿verdad? Sí, no sube. No sube, pero lo veo bueno. Este artefacto está muy bien. Está muy bien, gente. Está muy bien. Dice, yo me lo quedaré yo full dagas, dice. Y daño oleada. Ya veo, Leonardo. Podías aprovecharlo ahí. Y si llevo varita del rayo. Si llevas varita del rayo te conviene lanza de Thor mientras. Y si quieres llévate esto. Porque este aturde a las monturas. Lo veo muy bien. Como les digo, ese va a ser meta sin duda. Sin duda va a ser meta, gente. Entonces es cuestión de ir haciendo pruebas. Por mientras, ya les mencioné una pequeña guía de introductoria de qué es lo que deben hacer. De forma un poco ahí anticipada nada más. Déjame ver si por acá anunciaron otra cosa más importante. Por ahora no hay más, ¿vale? Mientras tanto, traten de vender y completar las misiones a tope, lo que más puedan. Misiones para sacar un poquito más de semillas y seguir sembrando. Es un evento normalito, ¿vale? Como les mencionaba, no me gusta mucho de que lancen un evento tras otro porque no da chance de ahorrar gemas. Entonces es como decirte, no me da chance para ahorrar y seguir tirando eventos. Es un poco limitado. Y siendo más free to play, gente, se complica un poco. Entonces está muy bien. ¿Cuál es la buena build para espada? Para espadas, gente, una recomendación. Te puedo mostrar mi líder. El líder del gremio. Dejar el líder del gremio. L Steam espada.
esta es una recomendación que pueden llevar, gente, ¿vale? A la final, se está jugando en jugadores que ya están con 5B de poder en adelante, gente. Están empezando a llevar dos pruebas de gloria, ¿vale? 2 pruebas de gloria. Lo que pasa es que la prueba de gloria en mítico, esto solo es usarlo en mítico, ¿vale? En mítico te da reducción del daño en 25%. Entonces todo lo que lleve reducciones ayuda muchísimo. Entonces muchos están jugando a reducciones a full. Hoy no me permite ver. ¿Qué será que se me bugueó, gente? Se me bugueó esta parte, gente. No me permite ver. Esto también han cambiado. El logo de la presentación del gremio también lo han cambiado. Ah, ok. Con esto se podía poder invitar. Ah, listo, gente. Interesante. Entonces, gentita, creo que sería lo más importante hasta el momento. Tema de actualización del evento. Una forma introductoria. Sin duda voy a hacer video de qué es lo mejor que pueden canjear en el evento. Y qué es lo que tal vez haga cierto tipo de horas donde salgan, no sé, los tickets con mejores precios. Puede que sí aparezca gente. Entonces, la cuestión por ahora es esperar. Todavía tenemos hasta que llegue el reinicio, ¿no? Ya saben que el tema del evento tiene un reinicio. Y cuando llegue ya a las 24 horas desde que se aperturó el evento, todo lo que hayan sembrado y lo que hayan cosechado se vende automáticamente. Así que hay que tener cuidado en esa parte. Sí, eso es lo que veo, crack. Son bien útiles lo de la daga y el de la ola de fuego son buenazos. Yo no veo tanto bueno. Bueno, en mi caso, por el tema del equipamiento que llevo, no le saco tanto provecho a ellos. Más bien el otro, que aturde a la montura del enemigo, me parece mejor. Bueno, es criterio mío, más que todo por el tema del equipamiento que llevo, ¿no? Entonces, se irá viendo poco a poco. Aunque sus artefactos no son tan útiles. Tema de despertar es más o menos bien, ¿ok? Más o menos bien. El juego está tratando de mantener un meta, ¿no? Para que no se desbalancee uno que otro. Me parece eso bueno. Al final es eso bueno. Ah, también en la actualización, antes de despedirnos, mencionaba, gente, que ahora en las mutaciones, bueno, ¿qué digo mutación? En el tema del desarrollo de las mascotas, va a aparecer 2 mejoras más, ¿vale? Ahora se va a poder añadir 2 mejoras. Acá lo podemos ver dentro del aviso. Mencionada de que vamos a tener reducción de daño. 2 propiedades agregadas. Aumento de daño, ¿vale? Daño sobre el tiempo y reducción de daño, ¿vale? Esto quiere decir daño sobre el tiempo en las mascotas va a haber. Y vamos a tener aumento de daño en el tiempo y reducción de daño en el tiempo, ¿vale? Estas 2 mejoras son de las mascotas, ¿vale? Para los que no entendían de dónde podemos conseguir eso, vamos a poder sacarlas desde acá, ¿vale? Van a ser aleatorias, obviamente. Yo por ahora estoy esperando a seguir subiendo el tema del desarrollo. Ya tengo la posibilidad de subir a Inmortal, pero si lo paso de 6 a 7 no me da la chance ni siquiera de sacar el nivel de tesoro, gente. Entonces va a estar un poco lejano todavía. Esperamos tener más suerte más adelante. Ya me gasté todas las semillas. ¿Qué procede? ¿Ya cumpliste las misiones diarias? Todas las misiones diarias trata de cumplirlas también. Lo que pueda sacar a top. Hay que hacer compras en el mercado negro. Voy a hacer una compra ahí. Ir poco a poco nada más. ¿Qué más de misiones? Sortea equipo. Uy. La rotación. Déjame ver si es que alcanza la rotación del equipo hasta que llegue el de susurrador. ¿Qué digo? Hasta que llegue el de arco de ángel. Porque no me conviene tanto tirar ahorita en el equipo. Abre 60 huevos de mascota. Eso lo podemos hacer normalmente. Ojalá aparezca el evento de cofre para cumplir esa misión. Tengo algunos cofres ya. Podría abrir por si acaso, por las gemas. Por mientras, si ya se gastaron las semillas, les toca nomás esperar a vender al mejor precio. Esperen nomás las horas, cada 2 horas se actualiza la tienda de venta. Y si consiguen un mejor precio, pues lo venden sin problemas, ¿no? Tienen hasta el reinicio, porque si no se vende automáticamente cada día. Así que pilas en esa parte. Hola Tony, buenas noches. JC Calixto, sin duda que sí. Después de esa transmisión voy, crack. Así que pilas en esa parte. Pilas, gentita, les agradezco muchísimo el gran apoyo. No se olviden seguir compartiendo las transmisiones para que mucha más gente se siga uniendo. No se olviden dejar su poderoso like. Gracias por el gran apoyo, gente. Nos veríamos dentro de una transmisión. Tal vez haga mañana, gente. O si no,
haré un video para que sea un poquito más rápido sobre el tema de las cositas que están añadidos en el evento. ¿Vale? Cuídense mucho y nos veríamos dentro de poco. Bye bye, gentita. Chaito. Cuídense mucho. Abracitos a todos.